Buenos días. Estamos trabajando de esta manera únicamente por esta ocasión, debido a los sismos de los últimos días en esta Ciudad de México, en el país. Y trabajará únicamente así por video en esa primera clase. Las siguientes ya serán de manera regular. Entonces, bien, trabajamos de esa manera. Empezamos la primera clase de hoy, licenciatura en psicopedagogía. La materia es Sistema Educativo Nacional de la generación 25A del INPO. Bien, vamos a iniciar con la presentación. Mi nombre es Mario Ortega Vélez. ¿Sí? Voy a darles mi correo para que estemos en contacto. Es el siguiente: Maestro Mario Vélez, Maestro Mario Vélez, @hotmail.com. Repito, es la materia Sistema Educativo Nacional. Bien. Vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a revisar en esta primera clase? La presentación, la materia, el objetivo de la materia, la evaluación, el temario y una introducción a la misma, y la bibliografía que vamos a trabajar durante este curso. Bien, iniciamos. La materia, comentamos al inicio, es Sistema Educativo Nacional. Vamos a llamarle SEN por las siglas, Sistema Educativo Nacional. ¿Sí? Vamos a trabajar con algunos textos. Voy a darles el primero. Es el siguiente. Se llama Historia de la Educación Pública en México. (1876 a 1976). El autor es Fernando Solana, entre otros coordinadores, y la editorial es Fondo de Cultura Económica. Ese es uno de los textos que vamos a trabajar durante el curso. Por favor, tomen nota de este nombre. Entre otros autores, es el que coordinan esa edición, entonces es el que vamos a trabajar este curso. Bien. Vamos a proceder con la evaluación. Vamos a explicar la manera de evaluar de nuestro curso. Son 3 criterios. ¿Sí? El primero es una
investigación. El segundo son las tareas. La investigación la comentamos la próxima clase, ya de manera personal, para detallar dudas y demás cosas que haya que comentar. Tareas. ¿Qué van a ser las tareas? Mapas conceptuales o cuadros sinópticos de las lecturas. Sí, ¿cómo está eso? Vamos a dejar una lectura cada clase, se lee en casa y en el salón lo discutimos, lo comentamos, lo analizamos, lo reflexionamos. Van a hacer un mapa conceptual de esa lectura. La extensión que ustedes buscan en problema es en el cuaderno. Se va a entregar cada clase, la voy a registrar y al final ya los contabilizaremos. El tercer criterio de evaluación es un examen escrito. Ese examen será de 15 preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Más adelante les diré, o la semana siguiente, la próxima sesión, qué páginas y qué texto van a comprender el examen. Pero son 15 preguntas de opción múltiple. La que suelo decirles hoy de una vez es la fecha. La fecha es la última clase, el día 9 de enero del 2018. ¿Sí? La fecha de examen es esta, 9 de enero del próximo año. ¿Sí? Bien. Repito, la evaluación de la investigación lo comentamos después. Tareas, mapas de las lecturas que se van a realizar y el examen, 15 preguntas con múltiple, 9 de enero del 2018. Esa es la evaluación. Bien dicho lo anterior, vamos a ver un temario muy general el día de hoy. De la asignatura. Uno. Sistema Educativo Nacional. 2. Su composición. 3. La estructura general del mismo. Y 4. Políticas y sistema educativo. Si no les di mi nombre al inicio, mi nombre es Mario Ortega Vélez. No te lo escribo más adelante. Bien, vamos a ver de qué se compone, qué es, vamos a definirlo. Vamos a ver qué elementos lo componen, qué niveles, qué estructura tiene, de manera general, y qué políticas, qué leyes, qué reglamentos son los que lo rigen. Todo sistema educativo debe estar basado en leyes, en reglamentos.
Sabemos que la primera ley que lo regula es la Carta Magna, artículo tercero de la Constitución, y la Ley de Educación. También vamos a ver después, más adelante, qué elementos lo componen. ¿Sí? Es el tema de manera general. Bien, ya tenemos el nombre de la materia. Mi nombre, maestro Mario Ortega Vélez. Y vamos a ver esto. Vamos a iniciar de manera general, es una introducción de nada más. El objetivo de la materia es el siguiente. El alumno identificará los elementos que constituyen el CEN, profundizando en la estructura, organización y política o políticas que lo rigen. Es decir, vamos a entender qué es este CEN, qué elementos lo componen, desde cuándo se genera, cuál es la historia por la que ha atravesado en nuestro país, cuál es la génesis, cuáles son los motivos históricos, culturales, sociales, políticos que lo generan. ¿Sí? Vamos a ver los hechos más importantes de cada sexenio, del siglo pasado, del antepasado, por qué movimientos históricos ha atravesado nuestro sistema educativo nacional, identificando las políticas que lo van guiando, que lo van sustentando, y las leyes, así como los cambios que ha tenido nuestra educación en nuestro país, identificando los elementos más importantes, más significativos, que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Bien, eso es lo que veremos este curso, de este cuatrimestre, de esta materia. Bien, vamos a iniciar. ¿Por qué se llama Sistema Educativo Nacional? ¿Qué es un sistema? Quizá nos preguntamos al escuchar el nombre, ¿qué es un sistema? Es importante entender qué es un sistema para comprender el total de la materia. Entonces empezamos con una definición breve sobre sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos. Vamos a escribirlo para ir recordándolo. Es un conjunto de elementos o partes entre sí relacionados que persiguen la satisfacción de objetivos. Eso es un sistema, es una definición general, es un conjunto de elementos o partes entre sí relacionadas que persiguen la satisfacción de ciertos objetivos. Entonces, el sistema educativo nacional es un conjunto de elementos. Vamos a ver cuáles son los elementos de nuestro sistema educativo nacional, cómo están relacionados entre sí y cuál es el objetivo. El objetivo general, entre otros, de nuestro sistema educativo mexicano es, por supuesto, nuestro sistema educativo mexicano es impartir educación en todos los subniveles que lo componen. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los niveles que lo componen. Pero ese es, impartir educación. ¿Sí? Ese es el objetivo principal del sistema educativo mexicano. Bien. Tengo que revisar que esté grabando bien
la tableta. Bien, vamos a comentar cuáles son los objetivos de la educación. Principalmente es que se imparta una educación en el país de calidad, pero ¿qué es una educación de calidad? ¿Cómo entendemos una educación de calidad? ¿Sí? Una educación de calidad es aquella educación que cumple con ciertos requisitos o que satisface ciertas necesidades nacionales. Una es la cobertura. Una educación de calidad debe tener una cobertura adecuada. ¿Qué es la cobertura? Es el alcance. Es el alcance nacional que tiene la educación. Es decir, cuál es el número de alumnos que está teniendo el sistema educativo mexicano. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuántas personas están siendo educadas por este sistema? Por fortuna, el alcance que tenemos a nivel básico es aceptable si rebasa estándares internacionales, si hay un alcance importante. Como dato general, por ejemplo, la educación secundaria es aproximadamente el 97% la cobertura. En primaria varía, media superior, pero bueno, lo comentamos después más a fondo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el alcance? ¿Qué características tiene el alcance? ¿Por qué es esta cifra? ¿A qué se refiere con el alcance? ¿Qué tiene que ver la población urbana, rural, indígena, entre muchas otras? Entonces, vamos a ver por qué se da este alcance, ¿sí? Otro requisito que debe cumplir una educación de calidad es la pertinencia. ¿A qué se refiere la pertinencia o qué es la pertinencia? La pertinencia se refiere a de qué manera está respondiendo nuestra educación a las necesidades sociales. De qué manera responde el sistema educativo nacional a las necesidades del país. Tenemos necesidades económicas, necesidades sociales, necesidades políticas. Estamos atravesando por un momento histórico muy complejo, donde la educación debe atender los requerimientos sociales. Todos los países tienen demandas sociales, la población demanda que la educación satisfaga lo que está requiriendo a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Entonces, si es de calidad, debe responder a este tipo, entre otras, de necesidades. Estos son los puntos principales que tienen que ver con la educación de calidad, y el CEN debe proporcionar educación de calidad en todos sus niveles, desde preescolar hasta posterior. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, pues el término educación tiene muchas definiciones. En término general es transformar al individuo. La educación transforma al individuo, ya veremos después. Pero eso, ¿qué tal esa transformación? ¿Cómo cumple la educación esa función social de transformación? ¿Cómo entra el niño, el infante a preescolar? ¿Cómo ingresa al siguiente nivel? ¿Cómo se está transformando durante el tránsito de esa educación? ¿Qué elementos intelectuales, morales, solidarios, hábitos físicos, cómo está transformando, cómo está convirtiendo sujetos sociales la educación? Ese proceso social de educar, de transformar al ser humano. ¿Sí? Bien.
revisión de los textos ya iremos ahondando en cada característica, cada, cada elemento que lo compone, ¿sí? Hoy de manera general lo estamos revisando para introducir a la materia. Es un poco amplia, tiene que ver con mucha historia, mucha política, y bueno, es importante que entendamos las bases de nuestro sistema educativo nacional, ¿sí? Un momento. Bien, como comentamos al inicio, nuestro sistema educativo nacional está regido por leyes. Una muy importante es el artículo tercero constitucional. Vamos a analizarlo en la clase, vamos a profundizarlo, vamos a entenderlo, vamos a ver cómo ha ido cambiando a través de la historia. Un ejemplo muy importante es con Cárdenas. Eso fue un cambio importante, una reforma muy importante. Con Benito Juárez también se reforma, después con Porfirio Díaz. Es decir, este artículo tercero tiene una transformación a través de la historia, dependiendo de las demandas sociales que el país va estableciendo. Y el que tenemos hoy ya tiene más de 100 años, que establece lo siguiente. Entre otras cosas, repito, veremos después, más adelante, vamos a verlo a fondo. Establece que la educación debe ser, ya saben ustedes, lo sabemos todos, obligatoria, laica, y gratuita. Obligatoria de preescolar a medio superior. Hasta hace unos años ya se volvió medio superior obligatorio. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Por qué es obligatorio? ¿Debido a qué nace la necesidad de que sea obligatoria? Laico, el laicismo de manera general se refiere a que no debe intervenir el Estado en la educación. No debe intervenir la religión en la educación. Esto aparece con las leyes de reforma, con Benito Juárez. Es decir, la educación es laica, repito, la religión no tiene nada que ver aquí. Es importante mencionarlo, lo analizaremos en clase, tiene sus cosas importantes, pero de manera, por ley, así lo establece, laica y gratuita. ¿A qué se refiere con la gratuidad? ¿Qué es gratuito? ¿Por qué? Vamos a analizarlo de manera más profunda en las clases, pero eso es obligatoria, laica y gratuita, entre otras cosas. Bien. Hay otra ley que se llama Ley General de Educación. Hay muchas más leyes, muchos más reglamentos. De manera general son estas dos, el artículo tercero de nuestra Carta Magna y la Ley General de Educación, que ya veremos más a fondo en las clases posteriores. Bien, hasta aquí ya comentamos la definición. Vamos a comentar la definición. Aunado a lo anterior, ¿cómo definiríamos el sistema educativo nacional? ¿Sí? Igual que el anterior, es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? ¿Cuáles son los elementos que están entre sí relacionados para cumplir el objetivo que es educar a nuestra nación? Es un conjunto de planes, de programas, de instituciones, de recursos, de docentes,
supuesto, de alumnos, de normas, de principios, entre otros que entre sí relacionados tienen el objetivo de impartir educación en México. Sí, de manera general, el CEN es el conjunto de planes, programas, instituciones, recursos, etcétera, que rigen o administran la educación de nuestro país. ¿Sí? Ese es el concepto general, concepto breve del sistema educativo nacional. Un momento. Bien, vamos a borrar eso. Este sistema educativo nacional, ya comentamos que se rige por leyes, la principal del artículo 3 de la Carta Magna, y la Ley General de Educación. Este CEN tiene muchos niveles, vamos a ver cuáles son estos. Vamos a mencionarlos de manera general. Son bastantes, es muy complejo. Sí es importante comentarles que nuestro sistema educativo nacional es muy complejo, es un gran aparato burocrático, utiliza una gran cantidad de recursos humanos, técnicos, materiales, financieros para administrarse. Es un sistema educativo bastante amplio, ¿sí? Entonces de ahí también su complejidad, de ahí que sea necesario que lo analicemos. Y por supuesto también en nuestra licenciatura es importante saber cuál es comentamos al inicio, la génesis, el desarrollo histórico, político, social, de qué manera ha contribuido y contribuye al desarrollo de nuestra nación. Es importante conocer la educación, cómo se compone este sistema, cómo está administrado, quién lo administra, quién lo rige, y como contamos al inicio, qué cambios ha atravesado el sistema educativo. Sabemos que la educación debe responder también a un contexto internacional. Estamos en relación importante con otros países, entonces nuestra educación también debe responder a esas exigencias internacionales. ¿Sí? Bien. Los niveles, que son bastantes. Empezamos con el primero. Preescolar. Es el primer nivel. Tiene 3 tipos. Aquí lo ponemos. El general. El indígena. Y los cursos comunitarios. ¿Sí? Ese es el preescolar. Los infantes que acuden a él están entre los 3 y 5 años de edad. ¿A qué se dedicará este nivel educativo? Bueno, pues en ese nivel los infantes aprenden la noción general, la noción general de que la escritura
representa al lenguaje. Importante. Este nivel es un acercamiento a la representación simbólica, que es la escritura del lenguaje. El infante ya verbaliza emociones, sentimientos, ideas en este nivel educativo. Es muy importante. Es un desarrollo muy importante de los infantes en este nivel. También es importante en este nivel preescolar, el infante ya comunica ideas, ya verbaliza algunas ideas o muchas ideas sobre objetos, acciones y situaciones. Es decir, ya existe un proceso comunicativo, ya existe un intercambio de información entre el infante y las personas que lo rodean. Comentábamos, ya verbaliza su comunicación, ya entiende ideas en su cabecita sobre objetos, acciones, y las comunica a los demás. ¿Sí? Un segundo, por favor. Bien. Este es el nivel preescolar. Más adelante lo profundizaremos, lo detallaremos con mayor precisión. Bien. ¿Qué continúa después del preescolar? El nivel primario. Ahí los infantes ya tienen entre 6 y 14 años de edad. Ya es más, la edad es mayor, por supuesto. También tiene sus tipos. General. Indígena. Y cursos comunitarios. Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Bien. Al igual que el preescolar, la primaria tiene algunos objetivos interesantes. Entre los principales, en la primaria ya hay un desarrollo de habilidades intelectuales y hábitos, desarrollo de habilidades intelectuales y ciertos hábitos que le permitan un aprendizaje independiente. Aprendizaje independiente. En este nivel hay un desarrollo de habilidades intelectuales y hábitos que le permiten un aprendizaje independiente. Es decir, aquí el infante ya se va acercando a ciertos principios de aprendizaje, donde la intención, entre otras, es hacerlo autónomo, independiente y responsable también de su propio aprendizaje. ¿Sí?
También en este nivel hay conocimientos fundamentales. Fundamentales. Es decir, básicos sobre los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales. Es decir, hay un acercamiento a la naturaleza. El niño, el infante aprende que está en un mundo natural. Hay fenómenos que nos rodean, fenómenos que forman parte de nuestro clima, nuestro ambiente, nuestro mundo. Hay un acercamiento importante, hay un conocimiento, hay un aprendizaje de ellos. El infante sabe que habita un mundo cambiante, en el que tiene fenómenos, la naturaleza se manifiesta con los fenómenos. La lluvia, la geografía general, otros fenómenos importantes de la naturaleza. El niño se acerca a ellos en este nivel de la primaria. Hay una parte también importante de este nivel, muy importante. Hay un fomento ético de los derechos humanos. ¿Sí? En este nivel se le hace partícipe al infante de los derechos humanos. Un momento, por favor. Bien, en este nivel se le explican, se le dan a conocer los derechos humanos como parte fundamental de cualquier ser humano. Se le hace partícipe, decíamos, se le hace saber que tiene derechos humanos, que los demás también los tienen, y que se deben promover, respetar. Hay una promoción importante aquí. ¿Sí? Es importante que el ser humano desde la primaria conozca derechos humanos, que eviten la violencia, que estén en contra de la contaminación, en contra de todas las acciones socialmente no sanas. Este tipo de conocimiento tiene la intención, pues, de hacerlas a un lado. Un comportamiento ético es aquel comportamiento que está regido por principios de carácter universal que guían nuestra conducta. Es importante aquí, en este nivel, que el niño lo aprenda. Bien. ¿Con qué continuamos después de la primaria? La secundaria. El nivel secundaria. ¿Sí? Aquí la edad de los adolescentes. En este periodo escolar llamado secundaria, estamos en la adolescencia. En el inicio de la adolescencia es conocido como aquella etapa donde el ser humano pues, tiene cambios biológicos, psicológicos, donde se enfrenta a una serie de situaciones personales con los amigos que son importantes en su vida. La secundaria es un nivel de socialización más grande que la primaria. Se tienen amigos diferentes, hay una independencia mayor que en la primaria. Regularmente el tránsito de casa a escuela ya lo hacen solos en transporte público. Y hay una distancia más importante de la casa, una distancia emocional y también geográfica. Entonces hay un incremento de la
autonomía, de la independencia en esta edad. ¿Sí? Bien. También tiene algunos subniveles, ya es más amplio que el anterior, por supuesto. Los mencionamos. General. ¿Sí? Hay secundaria para trabajadores. Telesecundaria. Ya veremos después cuando nace, por qué se genera, qué beneficios importantes tiene. Uno de ellos es las poblaciones alejadas se sirven de la telesecundaria. Es decir, es como educación a distancia, por así decirlo, con otras características propias de la telesecundaria. Técnica. Y para adultos. ¿Sí? La técnica, en los 3 años, el estudiante recibe una educación técnica, un oficio, por ejemplo, aunado a las materias que lleva. Lleva un grupo de materias específico propios de ese nivel y adicionalmente se le proporciona un conocimiento técnico, es decir, un oficio, electricidad, mecánica, entre muchos otros. ¿Sí? También como la primaria y el kinder tiene objetivos específicos. Es importante en este nivel la utilización del lenguaje en forma oral y escrita. Se le capacita al estudiante de secundaria para que sea capaz de utilizar su lenguaje de manera correcta, gramatical, sintaxis y demás situaciones, de manera oral y escrita. Hay una expresión, hay una capacitación en el lenguaje a nivel oral y escrito. ¿Sí? También hay un acercamiento más complejo de habilidades matemáticas. Se amplía el grupo de materias, las materias van en profundidad, ya es importante que el alumno tenga un acercamiento y sea más hábil en este uso de esta ciencia. Un momento. Bien. Otro objetivo de este nivel tiene que ver con el anterior, por supuesto. Hay una formación científica de los estudiantes, es decir, hay un acercamiento importante al conocimiento científico, teórico, metódico de las ciencias. Se divide el conocimiento, se parcela para su enseñanza, naturales, sociales, geografía, cívica, entre otras. Es decir, repito, la formación científica del estudiante aquí es muy importante. ¿Sí? Se le da a conocer, se le acerca a la ciencia de manera más rigurosa, más metódica, más teórica, para que el pensamiento se vaya nutriendo de conocimiento científico. Bien, hasta aquí tenemos la secundaria.
El siguiente nivel es el nivel medio superior. Educación media superior. Es un sistema más complejo, por lo tanto, derivado de esa complejidad, se requiere que se divida en subsistemas. ¿Sí? El primer subsistema se conoce como bachillerato general. ¿Qué tipo de educación es esa? Como su nombre lo dice, es un bachillerato general, es decir, las materias que imparten a nivel general y se le prepara al alumno en conocimientos propios de ese nivel y se le capacita para ingresar a la educación superior de cualquier área, licenciatura, ingeniería, es general, humanidades, artes, ciencia. Esto está compuesto por el bachillerato general. Regularmente o tradicionalmente se imparte en lo que conocemos como colegio de bachilleres. Ese es un bachillerato general. ¿Sí?